Vengan, que quiero contarles sobre el poder y la autoridad que hay en el sacerdote, en la unción sacerdotal y el poder sacramental que tiene la iglesia. Y qué tristeza cuando, queriendo hacer de nosotros nuestro propio papado y nuestra propia iglesia, despreciamos y descartamos y desconocemos los sacramentos, los que nos protegen. ¿Cuántas veces no hemos oído a los sacerdotes decir: los sacramentos nos brindan, nos blindan, nos protegen, nos resguardan? Y como que entraba por aquí y salía por acá, hasta que lo logras entender. La protección sacramental, espiritual y física, humana y terrenal y espiritual de los sacramentos a través de la iglesia es poderosa. Nos protege de tantas cosas que no nos alcanzamos a imaginar, de la que nos salvamos cuando nos apropiamos de los sacramentos. Y que a través del sacramento nos acercamos a la unción, por ejemplo, del sacramento del orden sacerdotal. Del sacramento del orden sacerdotal. Por ejemplo, quiero compartir con ustedes la experiencia que tuve el día de hoy. Ayer, escuchando una canción en la radio, una canción pop latino que había pegado hace muchos años, y lo pasaron ahí en la emisora, en la radio. Cuando yo escuché esa canción, que ya le había prestado atención en la letra, perfectamente satánica. Y no voy a decir ni el título, ni el nombre de la canción, no sé si es una agrupación o un solo artista, pero no voy a dar pistas porque no quiero crear morbo alrededor de eso. Pero es una canción perfectamente satánica que habla del enemigo de frente y cómo le da un regalo a la persona que está cantando. Y lo dice expresamente en la letra de la canción. Y muchas personas seguramente han cantado esa canción, inocentes e ignorantes de que esa canción es abiertamente satánica. Se los puedo asegurar. Y como yo iba con mi esposa y quería de alguna forma mostrarle lo que decía esa canción, escuché el primer estrofa, donde abiertamente se declara esa relación entre ese cantante o lo que expresa la canción con respecto al enemigo. Y automáticamente cuando dijo esa palabra, pues lo quité y empecé a conversar con mi esposa sobre eso. Pero sentí que ese fragmento tan cortico de la canción me había afectado espiritualmente, que me sentía incómodo, me sentía angustiado, me sentía raro después de haber escuchado ese pedazo de canción. Eso fue al mediodía y duré todo el día incómodo con esa sensación. Bueno, pasó el tiempo y me acosté. Cuando estoy durmiendo, toda la noche y toda la madrugada fue ataque del enemigo y ataque del enemigo y ataque del enemigo con respecto a esa canción, que prácticamente se me hizo imposible dormir. Me levanté con una sensación tan difícil que lo primero que hice a las 5 de la mañana fue poner alabanzas en el celular. Y me levanté, oré, me bañé escuchando las alabanzas. Fui a misa, llevé a mi hija al colegio y fui a misa a las 7 de la mañana, pero seguía con esa sensación de incomodidad, intranquilidad espiritual. Al punto que terminó la misa, comulgué, pero todavía no se me pasaba. Y algo me decía: acércate al sacerdote. Y es allí el motivo de mi reflexión. El poder de la iglesia católica, de los sacramentos, de los sacramentales y del sacerdocio. El poder y la unción sacerdotal. Eso no lo tiene nadie ni lo vas a encontrar en ningún lugar. Dice Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. En la iglesia se desarrolla la multiforme sabiduría de Dios. En la iglesia, lo dice Efesios, San Pablo, Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11. Y entonces, al final de la misa, sentía y tenía la sensación de que debía acercarme al sacerdote. Lo esperé por la parte de atrás y cuando venía saliendo lo saludé y le dije: Padre, lo único que quiero es que me dé su bendición y que me imponga las manos. No le dije, no le expliqué y no le dije absolutamente nada. El sacerdote colocó su mano sobre mí, hizo una pequeña oración y me bendijo. Automáticamente sentí
sanación, liberación, libertad espiritual. Yo no se los puedo describir, pero sí sabía que algo había pasado. Sí me di cuenta de que algo había sucedido, al punto de que mi desesperación, mi incomodidad, mi estrés espiritual desapareció. Inconscientemente trabajé todo el día, durante todo el día y toda la tarde, y ni siquiera me volví a acordar de lo sucedido. Ese evento, esa situación y ese estrés que tenía físico y espiritualmente me dieron para que después de esa pequeña oración, pero poderosa, a través del sacramento, del orden sacerdotal y a través de la unción sacerdotal, poder decirte, no te despegues jamás de los sacramentos, porque el poder que hay en los sacramentos para protegernos de los ataques del enemigo, en el bautismo dejamos de ser criaturas y nos convertimos en hijos de Dios, herederos del cielo. No es más que la salvación. Dejamos de ser criaturas sin tener herencia a pasar a ser hijos de Dios con la promesa de la herencia del cielo eterno. El sacramento de la comunión, nos hacemos uno con Cristo, comemos su cuerpo, bebemos su sangre y nos alimentamos de la gracia del amor, nos alimentamos del pan vivo bajado del cielo, que nos da vida eterna, salvación. En el sacramento de la confesión, restituimos la gracia que el pecado nos ha quitado y volvemos a estar unidos, enlazados, configurados con Dios. El sacramento de la confirmación, llega el Espíritu Santo como un Pentecostés y refuerza ese poder, esas virtudes que tenemos como hijos de Dios para salir y anunciar el Evangelio, para salir con los dones y carismas que el Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación también nos regala. El sacramento del orden sacerdotal, ¿qué más puedo decirle? Se los acabo de manifestar. Esa es una pequeña manifestación de tantas virtudes que tiene el sacramento del orden sacerdotal. El sacramento del matrimonio nos entrega unión de una sola carne, en el cual el acto conyugal se purifica y se transmite a los hijos. Las uniones fuera del matrimonio nos dejan expuestos a nosotros y a nuestros propios hijos. Nuestra descendencia, nuestra genealogía, nuestra herencia para nuestros hijos se ve vulnerada y vulnerable. Enfermedades mentales, físicas, accidentes, cualquier cantidad de cosas, nos vemos expuestos, tanto nosotros como nuestros hijos, si no hay un sacramento bendiciendo nuestro hogar. El sacramento del matrimonio bendice, protege nuestra vida conyugal, nuestra vida personal y la de nuestros propios hijos. Y la unción de los enfermos es el último acto de misericordia de Dios para que ninguna alma se pierda, porque Dios dice y promete, yo no quiero que ninguno de los míos se pierda. Ese sacramento es el último acto de misericordia para que alguien, incluso un ateo, incluso una persona no configurada con la Iglesia Católica, pueda recibir ese acto de misericordia y ser perdonado, para que en lugar de ir al infierno se acerque a la gracia de Dios, se acerque al purgatorio y pueda entrar al cielo. He tenido la gracia y la fortuna de recibir de las manos de un sacerdote una gran bendición, sin tanto alboroto, sin tanta bulla, simplemente poniendo el poder que fue transmitido por su obispo en sus manos, esas manos consagradas al Señor, las puso sobre mí e hizo una pequeña oración pidiéndole a Dios mi salud, mi vida, mi salvación, mi sanación, pero sobre todo la protección de Dios sobre mí. Chao, que Dios te bendiga.